Almohadilla, almohadilla, la agente, el juez y la justicia descompuesta. El juez Franklin Thatcher tenía por costumbre dejar pasar las faltas de la gente blanca. Pero para la mujer negra en el traje sastre, había reservado un veneno especial. Acababa de disculpar a dos hombres blancos por llegar tarde, un joven y un anciano con una sonrisa salamera y un guiño teatral. Ahora su mirada se posó en la abogada que permanecía erguida como una flecha en su impecable atuendo. La sonrisa se esfumó de su rostro. Aquí vamos, pensó el juez. Un desagradable sentimiento familiar le oprimía el pecho. Seguramente consiguió su trabajo gracias a alguna iniciativa de diversidad. Entra aquí con un maletín de $1000 y un chip en el hombro del tamaño de Atlanta. Cree que es igual a todos los demás, golpeó su mazo una vez, un sonido seco y de dominio. Era hora de recordarle las reglas. La dejó de pie en silencio por un largo momento, barajando papeles que no estaba leyendo. Finalmente, levantó la vista, fingiendo sorpresa. Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí, ¿estoy pronunciando esto correctamente, señorita Ramsay?, preguntó, masacrando deliberadamente el nombre. El reloj en esa pared, el reloj oficial del condado de Wakefield, dice que usted debía estar en mi sala hace 15 minutos. ¿Acaso su elegante reloj funciona con un tipo de tiempo diferente? La expresión de Leo Ramsey se mantuvo perfectamente neutral, su compostura era un escudo. Mis disculpas por mi tardanza, su señoría. El nombre es Ramsay. Fui detenida por un asunto federal de manera ineludible. Detenida, repitió Thatcher, saboreando la palabra mientras se inclinaba hacia su micrófono. Esa es una palabra muy importante. Debe haber sido una verdadera alarma de 5 campanadas en la agencia. Hizo comillas en el aire con los dedos. Dígame, ¿se archivó el papeleo de alguien usando el color de tinta incorrecto? ¿Fue una crisis de grapadoras en toda regla? Las risas serviles de la primera fila fueron la señal. Permítame ser claro, señorita Ramsay, dijo Thatcher, su voz de repente atronadora en la sala. Su horario no importa aquí. Su título no importa aquí. Lo único que importa es mi autoridad. Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a un susurro teatral que aún así alcanzó cada rincón de la sala. Y su desprecio por ella le costará 950 pesos, pagaderos inmediatamente. Lie sintió el impacto como un golpe físico, pero su rostro no delató nada. Esto no se trata de llegar tarde, analizó internamente. Es una actuación, una humillación pública orquestada por un hombre cuyo poder se siente amenazado por el color de mi piel. Está haciendo un ejemplo de su propio caso, una hipoteca fraudulenta sobre la casa en la que su abuela había vivido durante 70 años. De repente se sintió a 1000 millas de distancia. Su señoría, comenzó de nuevo, su voz nítida y clara. Si me permite explicar el asunto oficial del gobierno que causó la demora, el mazo se estrelló. No lo haré. Esa multa es su lección del día. Ahora, ¿cuál es esta otra queja menor que ha traído ante mí? Lie tomó una sola respiración tranquilizadora y se acercó al podio de nuevo. Podía sentir los ojos sobre ella, el juicio espeso en el aire. La misión había cambiado. Esto ya no era un recado personal, ahora era una obligación profesional. El asunto concierne a una hipoteca fraudulenta colocada en una residencia privada, su señoría, declaró, abriendo su portafolio. La ciudad ha evaluado un aumento de valoración del 50% sin ninguna base legal. Thatcher agitó una mano despectiva. Archívelo con el secretario. Lo miraré cuando tenga tiempo. Ahora mismo, estamos discutiendo su falta de respeto a esta corte. Le aseguro, señor, que mi respeto por la ley es absoluto. La voz de Lie era puro hielo. Mi demora fue resultado directo de mis deberes como la agente principal en un grupo de trabajo federal contra la corrupción pública. Los ojos del juez se estrecharon en odiosas rendijas. Sus títulos de trabajo no valen nada en esta sala. La ley es la ley. De hecho, lo es, asintió Lie, su mirada fija en la de él. Por eso, para el registro oficial de la Corte, debo hacer una pregunta aclaratoria. ¿Es la penalización por tardanza la misma para cada ciudadano que se presenta en esta sala? Una inhalación colectiva barrió la sala. La señora Albrecht, la secretaria de la Corte, se quedó rígida, sus dedos congelados sobre su teclado. El rostro de Thatcher se volvió de un peligroso tono púrpura. Me está acusando de prejuicio en mi propia sala, muchacha, siseó, el veneno goteando de cada palabra. Simplemente estoy asegurando que el registro esté claro, señor, replicó Lie, su tono inquebrantable. Para que nadie pueda confundir jamás la justicia en este condado con algo menos que imparcial. El mazo se estampó una y otra vez, el golpeteo frenético haciendo eco de su furia. No seré sermoneado por usted, la multa se mantiene, salga de mi sala. Gracias por su tiempo, su señoría, dijo Lie, su rostro una máscara sin emoción. Recogió tranquilamente sus papeles y se dio la vuelta. Mientras salía, un mar de rostros la observaba, algunos asustados, otros engreídos. Pero cerca de la puerta, un hombre negro con overoles grasientos se encontró con su mirada. Él no sonrió. Solo asintió una vez. Era un asentimiento que decía, lo vemos. Siempre lo vemos.
bajo el sofocante sol de Georgia, Lie supo que esto era más grande que la multa, más grande que la hipoteca. Era una enfermedad en el corazón del sistema. Extendió la mano para llamar a su jefe, el subdirector Croft, pero su mano se detuvo. Esto merece más que una llamada telefónica. Esto amerita una visita personal. Se dio la vuelta y regresó al juzgado, sus tacones resonando con un frío propósito. El juez Sacher todavía estaba en el estrado, regodeándose en el resplandor de su pequeño juego de poder. Cuando Leo Ramsey regresó al podio, su rostro se agrió. Él pensó que había ganado. Estaba a punto de descubrir que el juego acababa de empezar. La corte levanta la sesión, Ramsay, espetó. Si tiene algo más que decir, discútalo con el secretario. No lo discutiré con el secretario, su señoría. La voz de Lie era inquietantemente silenciosa. Sin embargo, llevaba un nuevo peso que hizo que el oficial Kent, el alguacil, se irguiera un poco más. Debido a que mi asunto es con usted, siento que es mi deber presentarme apropiadamente. Ella levantó sus credenciales. En la tenue y opresiva luz de la sala, el águila dorada del Departamento de Justicia pareció incendiarse. Mi nombre es Leo Ramsey. Soy agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Durante los últimos 12 años, mi único enfoque ha sido investigar la corrupción pública y las violaciones federales de derechos civiles. La sangre pareció drenarse del rostro del juez Sacher, dejando una máscara pálida y cerosa de arrogancia. El tirano mezquino, que había hinchado su pecho momentos antes, se desinfló por completo, encogiéndose en su silla de cuero de respaldo alto. Parecía un hombre al que acababan de decirle que todo su mundo era un fraude. La razón por la que llegué tarde, continuó Lie, su voz fría y clínica, cada palabra un diamante de corte preciso, fue que estaba firmando personalmente el plan operativo para una redada federal anticorrupción. Y mientras esperaba que se llamara mi caso, observé ciertas inconsistencias procesales. Recuperó una pequeña libreta de su portafolio. Así que tomé notas. Documenté 2 instancias de lenidad judicial concedida a varones caucásicos y una instancia de sentencia punitiva y sesgada dirigida a una mujer afroamericana, yo misma. Los labios de Sacher se apretaron en una línea delgada y sin sangre. Si tiene una queja, hay canales oficiales para eso. Como oficial federal juramentada, estoy legalmente obligada a informar cualquier posible actividad criminal que presencie, afirmó Lie, su voz tan dura como el granito. Y lo que presencié en esta sala hoy, señor, no fue una queja. Fue un ejemplo de libro de texto de una posible violación del Código de los Estados Unidos, título 18, sección 242, privación de derechos bajo color de ley. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Albright, la secretaria, miraba con ojos muy abiertos y aterrorizados. El juez Sacher parecía pequeño, expuesto y débil. Usted puede irse ahora, señorita Ramsay, tartamudeó, su voz un susurro ahogado. Lie deslizó lentamente sus credenciales de vuelta a su abrigo. Gracias, su señoría, dijo, dejando que las palabras se suspendieran en el aire como un veredicto final. Tenga la seguridad de que este asunto ahora será manejado apropiadamente. Esa noche, un único archivo encriptado aterrizó en el escritorio del subdirector Croft. La llamada telefónica llegó a las 9 de la mañana en punto a la mañana siguiente. Lie, leí el informe. La voz de Croft era puramente profesional. Si fue tan descarado con una agente federal, esto no es un caso aislado. Es un patrón. Es podredumbre. Lo es, confirmó Lie. Estaba orgulloso de ello. Un fuerte suspiro llegó a través de la línea. Muy bien, voy a elevar esto a la Comisión Estatal de Conducta Judicial. Estamos encendiendo la mecha. Efectivo ahora. Quiero su historial judicial completo. Cada fallo, cada multa, cada apelación. Cuando esta bomba explote, quiero estar sosteniendo el gatillo. La llamada terminó. La guerra de Lie había comenzado. Se sumergió en años de archivos digitales y registros judiciales. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera un patrón nauseabundo e innegable. Las multas por infracciones menores eran en promedio 5 veces más altas para los acusados negros e hispanos que para los acusados blancos que cometían exactamente las mismas ofensas. En una semana, los investigadores de la comisión llegaron al juzgado del condado de Watford. Eran hombres tranquilos con trajes discretos, y dieron en el blanco casi de inmediato. La secretaria de la corte, una mujer nerviosa llamada señora Albright, se llevó al investigador principal a un lado. Hay algo que necesita ver, susurró, sus manos temblando mientras abría un cajón inferior del escritorio. Sacó un libro de contabilidad negro y desgastado. Señora, usted tomó un riesgo tremendo al guardar esto. ¿Por qué?, preguntó el investigador con suavidad. La señora Albright se aferró al libro contra su pecho. Mi hijo es un buen muchacho, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tiene la misma edad que un chico al que el juez Sacher multó hasta la bancarrota el mes pasado por una luz trasera rota. Cada vez que arruinaba una vida, yo veía el rostro de mi hijo. No podía tirarlo. Tenía que creer que algún día alguien vendría a buscarlo.
El libro de contabilidad fue una bomba, un meticuloso registro manuscrito de los comentarios, fallos y multas más atroces y racistas del juez. Un diario secreto de su reinado de terror. Su historia fue rápidamente respaldada por el alguacil veterano, el oficial Kent. He tenido un asiento de primera fila para el show de Franklin Thatcher durante 25 años, les dijo, su voz ronca de vergüenza. Lo vi destrozar gente por deporte debido al color de su piel. Sabía que era veneno, pero cobraba mi cheque y miraba para otro lado. Mientras la investigación se desarrollaba adentro, la historia estalló afuera. Comenzó con una única publicación furiosa de un estudiante de preleyes que había estado en la última fila. Al mediodía, la historia estaba en cada blog local. Por la noche, la página de redes sociales de la estación de noticias local estaba sangrando con historias crudas y dolorosas del juez Thatcher. Una historia caló más hondo que el resto. Una madre soltera que llevaba a su hijo a su cita de quimioterapia fue detenida por una luz trasera rota. En la corte, el juez Thatcher la golpeó con una paralizante multa de 200 pesos. Cuando ella trató de explicar, él la interrumpió, burlándose, guárdese su historia de sollozos. En mi experiencia, los de su clase siempre tienen una lista. Su calvario se convirtió en el símbolo de su largo y cruel reinado. El noticiero local selló su destino. El titular sesgo en el estrado se emitió en horario estelar y la presión se volvió insoportable. Thatcher emitió una declaración débil sobre haber sido malinterpretado, pero ya era un hombre que se quedaba sin aire. Al final de la semana, Prof llamó. Su voz era severa. Los números están. Es un patrón innegable de discriminación. ¿Cuál es el final del juego?, preguntó Lie. Una sesión de emergencia de la Junta Disciplinaria, replicó Croft. Quieren que estés allí para presenciar la ejecución. El ajuste de cuentas final no fue público. Fue una fría y estéril sala de conferencias. Enfrentado a una tormenta mediática, el libro de contabilidad condenatorio y los datos fríos y duros, Thatcher se sentó en un extremo de una larga mesa, completamente solo. En el otro extremo se sentaron la Junta y la agente especial Leo Ramsey. La jueza principal Holloway deslizó una carpeta gruesa frente a él. Franklin, lo hemos visto todo. El libro de contabilidad, el testimonio, los números. Es uno de los abusos de poder más repugnantes que esta Junta haya visto jamás. Thatcher comenzó a fanfarronear. Esto es un malentendido. Basta, lo cortó Holloway, su voz como el hielo. El tiempo de las mentiras ha terminado. Tienes dos opciones. Opción 1, firmas esta renuncia y desapareces. Opción 2, celebramos una audiencia pública, te despojamos de tu cargo de juez y yo personalmente entrego este archivo al Departamento de Justicia. La agente Ramsay aquí supervisará tu enjuiciamiento federal e irás a prisión. La amenaza fue una sentencia de muerte. El rostro de Thatcher se puso flácido. Miró a Lie, pidiendo piedad. Solo encontró la mirada fría e imperturbable de una agente federal. El matón dentro de él se evaporó, dejando un caparazón patético y roto. Una carta de renuncia fue colocada ante él. Sus manos temblaron mientras firmaba. El rasgueo de la pluma fue el único sonido en la sala. Con una sola firma temblorosa, su carrera había terminado. Mientras se ponía de pie para irse, un funcionario dio un paso adelante. Señor, su identificación y credenciales judiciales. Humillado, Thatcher rebuscó en su cartera, sus manos temblando. Dejó caer las tarjetas sobre la mesa y salió de la sala. Un hombre deshonrado que aprendió por las malas que nunca se sabe con quién te estás metiendo.